Radio presenta Lecciones de la Biblia. Nos encontramos una vez más para presentar un resumen de lecciones de la Biblia. Esta vez será la lección número 12 del libro de Marcos. Interesante evangelio que hemos estudiado, Pastor Álvaro, durante este trimestre. Nos ha llevado así bastante rápido en los eventos, en la narrativa de cada acontecimiento de la vida de Jesús, pero ahora hemos entrado más despacio a ver lo que fue la última semana en la vida de Cristo Jesús. Es importante, pastor, decir que Marcos presenta con nitidez y sencillez este cuadro de la pasión. Como estamos en tiempos modernos, yo estaba escuchando un predicador que decía, esto está bueno para Netflix, decía, en su predicación por el tipo de relato. Y cuando vemos aquí lo de la crucifixión y el juicio de Jesucristo, el relato está nítido, está sencillo y se entiende perfectamente bien. Algunos dicen que tal vez es porque Marcos quería que las escenas hablaran por ellas mismas, porque no es lo mismo que yo venga a decir, miren, esto pasó, a que esté diciendo, relatando de manera sencilla, pero con claridad lo que está pasando ahí. Así es, encontramos a Jesús que después de haber sido declarado culpable por blasfemia, dijeron los sacerdotes y los líderes religiosos, entonces ellos no lo podían condenar a muerte, porque ellos estaban bajo el dominio romano. Entonces lo llevan ante el gobernante de ellos, que era en este caso Pilato. Muy temprano sacaron a Pilato de su descanso y le dicen, traemos a un reo y queremos que lo condenes a muerte. Y Pilato dice, ¿qué ha hecho? Y después de hacer algunas preguntas, dice, yo no lo encuentro culpable. No veo que él ha hecho algo, simplemente lo vamos a azotar y después lo vamos a dejar libre. Pero ellos insistían, ellos pedían que le diera muerte, que lo condenara a muerte. Y encontramos, pastor, algo interesante. Quien no era del pueblo de Dios, Pilato, quería liberar a Jesús. Y quienes eran del pueblo de Dios, querían que muriera. Es irónico porque también esta lección tiene varias ironías. Este Poncio Pilato estuvo ahí de gobernador, dicen, del 26 después de Cristo al 36. Dice que no era un hombre amable, era un hombre un poco rudo, pero tomaba algunas decisiones un poquito contradictorias ahí, que a veces los mismos habitantes de Israel estaban un poquito molestos con él. Pero aquí es irónico porque él está defendiendo a Jesús, no está condenándolo directamente. Mientras que el propio pueblo de Israel, ahí en Jerusalén, están pidiendo que lo condenen a muerte. Así es, y Pilato hace algunos intentos, les dice que puede liberar a un reo. Y ellos, sí, está bien, libera, pero a Barrabás, que era un homicida. ¿Y qué hago con este que es Cristo, a quien ustedes llaman el rey de los judíos? Y ellos dicen, crucifícale, libéranos a Barrabás y condena a muerte a Jesús. Pero Pilato vuelve a decir, es que no tengo nada por qué condenarlo a muerte. Pero dice que quieren que muera. Pastor, también es interesante hablar que Dios es misericordioso y da advertencias y da mensajes, porque la esposa de Pilato le habló. La esposa de Pilato dijo, no tengas nada que ver con este justo, porque Dios le había hablado a través de un sueño. Le había dicho referente a Jesús. Entonces ella interviene para decirle a Pilato, no hagas tal cosa. Pero ante la presión del pueblo sabemos que Pilato al final accedió. Eso es una cosa bien interesante porque a veces la gente pregunta, pero si yo no lo supe, cuando alguna vez muere alguien o yo estoy por morir, dice, pero ¿será que se salva o no se salva? Dios siempre manda un mensaje. Así es, usa diferentes formas. Usa diferentes formas. Y esta vez la esposa. Pero uno tiene que saber, hay que aprender a escuchar la voz de Dios. Y ahí es donde se pierde la voz de Dios, porque algunos dicen que en este mundo todos gritan, todos estamos gritando. En la calle todos vamos ahí con el carro encendido y mucha bulla y no se oye la voz de Dios. Pero Dios sí habla. Así y a Pilato le habló. Y sin embargo siguieron con el juicio. Sí, y él se dejó influenciar por ellos, porque quería conservar su posición, no quería ser mal visto, porque ellos llegaron a presionarlo cuando le dijeron es rey y se declara rey, entonces se está rebelando contra Roma.
Y entonces de alguna manera enredaron para que Pilato se viera así ya comprometido a tomar la decisión y lo hizo. Y Pero él ahí, tenía la autoridad para haber dicho no, y pero lo ahí hizo. se mira cómo ellos tergiversaban el juicio, porque cuando se trató del sumo sacerdote era por blasfemia. Así es, Ahora aquí es por sedición. por Aquí están sedición. diciendo que es que Se este es está el rey rebelando de los contra Roma. judíos, está rebelando en contra de Roma. Él viene para ser el rey aquí. Ahí lo están poniendo a Jesús en mal en el sentido de la sedición, ¿verdad? Ya se rebeló. Así Y es. querían que Pilato entonces hiciera algo. Y también encontramos a un Pilato que le pregunta a Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Pilato primero se queda asombrado de que no contesta, está en silencio, lo están acusando, están gritando, le están diciendo que lo van a crucificar. Y Jesús, como vimos en la historia anterior frente al sumo sacerdote, no habla, está callado, sigue lo que las escrituras han dicho. Pero ahora viene la pregunta sobre si él es el rey de los judíos. Y Jesús dice, mi reino no es de este mundo. Prácticamente le está afirmando. Sí, sí soy rey, pero no de este mundo. Soy rey, pero no soy de Israel, ni siquiera de este mundo. Yo soy más que eso. Y eso nosotros tenemos que entenderlo. Así es, porque los discípulos pasaron años y no entendieron que el reinado de Jesús no era para este mundo. Y por Así eso sufrieron varias situaciones adversas y ahora no están con Jesús porque su mentalidad era que Jesús iba a ser rey de este mundo. Y pidieron a veces estar a uno a la derecha, otro a la Exacto. izquierda, porque se entendían que era aquí. No pasó de la mente de ellos eso y hasta vamos a ver que tuvo que llegar el momento en que sí lograron comprender que el reino no era este mundo. Además, Pilato le hace otra cuestionamiento a Jesús. Le dice, ¿no me respondes? Sabes que tengo autoridad para condenarte, sabes que tengo autoridad para absolverte. ¿Y qué le dijo Jesús? Que él tenía autoridad porque alguien se la había dado, ¿no? Y en este caso es Dios el que da la autoridad. Sí. En este mundo no hay nadie que mande si Dios no quiere, ¿verdad? Si Dios dice no, alguien, hasta ahí lo quita. alguien dijo, ¿verdad? El que manda, manda, aunque mande mal, pero al final manda porque Dios quiere, ¿verdad? Ahí está Dios arriba. Y qué bueno saberlo. Pilato quiso utilizar eso como argumento, pero el argumento era mayor. El argumento de Cristo no tenía cómo decir Pilato, no, yo de Roma, yo Sí. de un imperio. No, es que arriba de todo está Dios. Exactamente. Sabemos que después entonces ya Pilato decidió entregarlo para que lo crucificaran. Los soldados toman a Jesús y comienzan las burlas, el escarnio, le colocan algo de púrpura, le colocan como un manto real y hacen reverencias diciéndole salve rey de los judíos, que son burlas. Le colocan una corona de espinas también para decir que es un rey. Todo eso estaba profetizado, pastor. Todo estaba dicho. Ya los profetas en el Antiguo Testamento lo habían mencionado. Es más, incluso Daniel también había profetizado esta semana, Isaías lo había dicho, Así es. los salmos lo habían predicho. Entonces, incluso en los profetas menores también se habían mencionado muchas de estas cosas, de lo de la ropa, las injurias, la corona de espinas. Y hay algo que a mí me llamó la atención también, ¿verdad? Cómo él fue castigado con la manera que tenían ellos para castigar, y tenían unos látigos. Y esos látigos a mí me llama la atención que dice que ellos utilizaban látigos que tenían Puntas. puntas, pedazos de huesos, dice que le ponían pedazos de hueso, pedazos de acero, le colocaban ahí toda clase de material que dañara la piel directamente, Que rasgara y que hiciera sangrar. rasgara. Aparte de la humillación que siempre le hacían, porque dice que desnudaban a los reos Es cierto. para que fueran humillados y recibieran las burlas. Jesús pasó por todo eso. De alguna manera ellos pues no lo desnudan, sino le colocan nuevamente la vestidura, aquí los soldados, pero sabemos que fue humillado. Hay algo irónico también en esta historia, porque ellos se burlaron como rey. Le dijeron, salve rey de los judíos, y se postraron ante él en tono de burla. Pero realmente Jesús Era rey. era el rey. Y sigue siendo rey. Va a y ser va a rey ser el por rey toda la de eternidad. ellos. Correcto. Ellos no estaban ahí, pero realmente era el rey. Entonces, no solo rey de los judíos, como dijeron ellos, sino que No. también rey de los romanos y de todos los que estaban ahí. Fue un trato sin compasión, así que por eso ellos también en un momento van a tener que ser condenados, porque no
eran personas compasivas con los que sufrían, maltrataban, eran crueles. Y entonces estas personas sabemos que también en un momento recibirán la retribución de sus actos que eran hechos con barbarie, con mucha cosa mala hacia las personas, mucha humillación, mucha crueldad, como usted lo dijo en cuanto al látigo. Jesús no había comido después de la cena. Pensemos en esto, pastor. Imagínense cuántas horas habían pasado. Toda la noche juzgado, en oración, después juzgado, llevado hacia un lugar, lo habían llevado con Herodes, lo volvieron a hacer regresar con Pilato, y ahora debe llevar su cruz, pero Jesús está demasiado débil, no tiene fuerza para llevar la cruz, y entonces también la lección hace un comentario, nadie dijo yo ayudo a Jesús, nadie, entonces ahí Y está, apareció un extraño, ¿no? apareció Apareció un Simón de extraño, Cirene. Simón de Cirene, Y este sí cargó la cruz. cargó la cruz, sí. Cuando uno piensa en esas cosas, Dios siempre provee en el momento en que uno más lo necesita, ¿no? Sí, Porque ya toda esa debilidad, toda esa situación que no solamente era provocada por el cansancio físico, sino también porque los profetas habían dicho que Dios había cargado sobre él el todas nuestras pecado, transgresiones. Entonces pesaba mucho más el pecado que esa exacto. cruz y ya el Señor estaba, Sí, estaba con sus últimas fuerzas. desde el Getsemaní había estado agonizando. Correcto, Estaba débil emocionalmente y eso quita mucha fuerza física. así es. Y es que el pecado así es, pastor. El pecado quita fuerza física, porque cuando uno está en pecado, si uno comete un pecado, uno no duerme a veces, aunque uno esté pensando que está Como durmiendo. David, ¿qué dijo acerca del pecado? Me estaba comiendo por dentro, Me dijo, está "¿verdad? Me estaba comiendo, ¿sí? envejeciendo y Mientras mi caí, verdor, mis huesos se envejecieron, se sí, secaron. me estaba muriendo." Entonces, todo eso cargó el Señor sobre Jesucristo, Dios el Padre sobre él. Qué bueno es Jesús, porque llevó todas nuestras Amén. transgresiones. Así es. Ahora, al aparecer Simón de Cirene ahí y lleva esta cruz, me imagino también, si uno se pone en el lugar de Simón de Cirene, toda la gente cómo gritaba, cómo se burló de él también. Y eran algunas personas que sí simpatizaban con Cristo. Algunos fueron extraños, pero otros simpatizaban con Cristo. Y es que el poder del Evangelio existe. Aunque el diablo quiera Destruirlo. destruir, apagar y borrar el testimonio de Jesús, Dios existe y el Evangelio tiene poder sobre las personas. Así es, entonces llega Jesús hasta el monte Calvario, donde va a ser crucificado. Hay dos ladrones a sus lados. Y aquí hay algunas cosas que suceden ahí en la crucifixión que vamos a comentar. Los líderes religiosos se siguen burlando. Y uno de los ladrones también dice algunas palabras. Pero lo que los líderes dijeron, lo decimos porque es una ironía también. A otros salvó, ¿por qué no se salva a sí mismo? Cuando dijeron a otros salvó, estaban reconociendo que era un salvador. Sí, claro. Y eso nos lo marca la lección. Reconocieron que era un salvador porque Era un a salvador. otros salvó. ¿Por qué no se salva a sí mismo? Entonces ahora es una burla. Pero realmente la ironía es porque Jesús estaba muriendo ahí para salvar a otros. Si él se salvaba, no había salvación para la nosotros, humanidad, sí. no había salvación para nosotros. Entonces, bajar de la cruz no era difícil en términos de poder, pero bajar de la cruz significaba que nosotros quedábamos condenados eternamente. Así es. Así que Jesús no quiso bajar de esa cruz. Otra vez vemos el amor de Cristo porque ¿Sí? no quiso bajar de esa cruz con tal de que nosotros los que de verdad morimos y no podemos salir de la segunda resurrección tengamos esperanza. Así es, y estando en esa condición en la cruz, Jesús siempre tuvo compasión de las personas, porque ahí estaban los soldados romanos que lo habían tratado mal, ahí estaban los líderes religiosos, ahí estaba pueblo que, como usted dice, algunos sí simpatizaban con él y otros se dejaron influenciar y otros que eran realmente enemigos de él. Pero Jesús dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Compasión todavía por ellos, compasión por los seres humanos, compasión por nosotros hasta ahora, que todavía ese sacrificio de Jesús es válido para nosotros. Ahí en la cruz, Jesús siente la lejanía del Padre, pero es por lo que usted decía, porque Jesús no estaba muriendo por lo físico,
No estaba muriendo por la asfixia, que era que morían prácticamente los que eran crucificados ahí, que lo que era difícil para ellos respirar, entonces provocaba un momento la asfixia, pero Jesús no está muriendo por eso, está muriendo por el pecado. Por el pecado. Y siente la distancia que hay entre Dios y Él, y por eso dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Siente como que si Dios ya no está con Él. Y hay un momento oscuro, ¿verdad? Sí, las tinieblas que Se bajan. vienen las tinieblas y ahí se siente más soledad, se siente un vacío, siente él que está solo. Y en realidad estaba solo, si lo queremos ver de esa manera, estaba solo, porque el sacrificio de Cristo fue único. Así es. No hay otro sacrificio. No se puede repetir ese sacrificio. Él es el único cordero que fue inmolado por nuestros pecados. Pero al final de cuentas, ¿estaba Dios o no estaba Dios? Sí estaba. Estaba. En esa oscuridad estaba Dios, porque le Estaba. estaba diciendo, aquí te estoy cubriendo para que no vean tu condición. Y estaba Dios cubriéndose también, porque si el ser humano, Dios no se podía presentar así. Entonces las tinieblas sirvieron para manifestar la presencia de Dios ahí cerca de él. Y hubo esas tinieblas desde la hora novena hasta la hora novena, pero desde la hora sexta hasta la hora novena, que fue la hora en que Jesús murió. Y aquí hay varias cosas que vamos a ver que acontecieron en el momento de la muerte de Jesús. En esa hora novena es cuando él dijo las palabras que aparecen en Marcos registradas, ¿verdad? Eloí, Eloí, lama sabactani. A mí me llamó la atención eso porque la gente que estaba ahí no entendía esas No. palabras, ¿verdad? Algunos dijeron, a Elías llama. A Elías está llamando, dijeron. Y él lo que estaba diciendo en realidad es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sintió el vacío. Yo creo que no es algo malo el momento en que uno se siente tal vez un poco solo, porque alguna vez nos sentimos así y algunos se siguen sintiendo así. Pero ya dijimos que Jesús estaba allí, que Jesucristo estaba, que Dios el Padre estaba presente en medio de las tinieblas, en medio del dolor. Pero dice que luego ahí se le llevó una esponja, ¿verdad? Y le pusieron un poco de vinagre, que era contrario también a lo que la Biblia dice. La pusieron en una caña. Y entonces ahí viene el momento en que Jesús expiró, dice, ¿verdad? Expiró. Entregó el Espíritu, dice Juan. Entregó el Espíritu. Y él dijo antes, consumado es, terminado es, está hecha la obra, la expiación está realizada. Jesús entregó su vida, murió. Dice en el libro de Marcos, lanzando un fuerte grito, expiró. ¿Verdad? El dolor y la fuerza que quedaba en Jesús hizo que lo expresara así. Pero vamos a ver algo del cumplimiento, pastor, porque el libro de Daniel en el capítulo 9 había dicho que a la mitad de la semana iba a confirmar el pacto. Ajá. Y a través de su sacrificio, ¿verdad? Iba a hacer cesar el sacrificio. Iba a cesar el sacrificio. Y ese mismo día, la hora que Jesús muere, era la hora del sacrificio. Y se rompió el velo. El velo se rompió de arriba hacia abajo. Ahora ya no había por qué ocultar lo que estaba atrás del velo, que era el lugar santísimo. Y también el cordero salió. No lo pudo sacrificar el sacerdote. Había muerto el verdadero cordero, así que a la hora de sacrificar el cordero salió corriendo el cordero. Porque ya no había necesidad de sacrificios. Ya no tenía sentido lo que estaba haciendo el sacerdote humano que estaba en el templo. Sí. Salió, ya no, se había hecho el verdadero sacrificio. Consumado es todo aquello que eran símbolos, ahora estaba viendo la realidad. Había muerto el verdadero cordero. Entonces entraba una nueva fase de la historia de la salvación. Estaba comenzando, dice el comentario de la lección. Y sí es cierto, porque antes había sido a través de esos sacrificios que ellos llevaban, donde ellos de alguna manera visualizaban el cordero que iba un día a morir, pero ahora ya había muerto el verdadero cordero. Ya Jesús había hecho otro pacto con ellos. Ya había sido consumada la expiación, se había pagado la deuda humana, y entonces ahora hay un nuevo comienzo de la salvación. Es otra dimensión, ¿verdad? Sí. Ahora estamos en otra época. Ahora estamos en 4D, pastor. Sí, es una dimensión ya
Si alguien no quiere entender esta dimensión, de verdad está dejando de oír la voz de Dios, porque aquí Jesucristo viene, muere por nuestros pecados, pasa la peor muerte, que algunos dicen que respirar en una cruz era una cosa complicada, que la gente ahí se moría también de asfixia, porque eso de que uno estuviera crucificado y estuviera clavado los pies y en esa posición el cuerpo no permite la respiración. Para respirar, dice Tenían que que mover. algunos tenían que moverse, empujarse un poco con los pies y en los pies habían clavos. Ese era un dolor terrible. Obviamente Jesucristo pasó todos esos dolores porque eso merece el pecado, el castigo del pecado, la muerte. Pero ahora Jesucristo ya murió, ahora Jesucristo ya hizo el sacrificio, ahora hay esperanza, es otra dimensión. Ya no tenemos que morir por el pecado. Ya no, Ya sabemos que la paga del pecado es muerte, pero ya Jesús murió. murió por nuestros pecados. Ya Romanos dice que llegó la salvación a nosotros a través de la muerte de uno, y ese uno es Cristo Jesús. Y entre todos los que estaban allí presenciando la escena de la cruz, pastor, hay un centurión romano, un jefe de un grupo de soldados romanos que está contemplando lo que está pasando allí, que vio las tinieblas, que oyó las palabras de Jesús, que escucha lo que Jesús dice en algún momento cuando entrega su espíritu, y el centurión dice, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Ahí está el testimonio del Evangelio, que alcanzó no los israelitas, sino Ahora, rompió los límites que habían, porque este hombre era romano y está declarando que él era el Hijo de Dios, que Jesús es el Hijo de Dios. y aquí es donde decimos que entra en otra fase dimensión. la salvación, porque Sí. ahora está el pueblo de Israel, que se consideraba el pueblo único, ya no es el pueblo de Israel. Todavía algunos siguen creyendo y diciendo que todavía el Israel no. Ese Israel allí perdió las oportunidades. Condenaron al Hijo de Dios, a su Salvador, y ahora romanos como este centurión declaran que es el Hijo de Dios. O sea, Jesús en el mismo instante de su muerte allí alcanza a salvar a un pecador crucificado, a un centurión romano que allí queda impactado, y aparecen otros que eran discípulos de Jesús pero que no se habían declarado, Nicodemo y José de Arimatea, que habían ocultado su identidad, podemos decir así, para no ser sacados del Sanedrín y para no ser vistos de otra manera. Pero ahora dicen, no importa, ahora nosotros vamos a declarar que conocíamos a Jesús, que admiramos a Jesús y vamos a hacer algo por Jesús. Y este José de Arimatea era un hombre importante. No solo era rico, no solamente era inteligente, era miembro del Sanedrín. Así es. Y ahora pide el cuerpo de Jesús. Él tiene sus influencias, él no tiene problemas, él no Para tiene barreras acercarse. para hacer ese tipo de trámites, ese tipo de gestiones, y se presenta y le dan el cuerpo de Cristo. Así es, y dice que este hombre ahora lo envuelve en una sábana nueva y lo lleva hasta una tumba que él tenía Que era nueva también. nueva también, y ahí lo coloca. Hay algo que pasa aquí, que los dirigentes habían dicho, ¿verdad?, que algo iba a pasar, pero el Pilato también queda un momento como que, y de verdad ya murió tan rápido. Jesús ya había muerto, no morían tan rápido las personas que eran crucificadas. Jesús ya muere. Manda a comprobar, y ya sabemos que le insertan una lanza, y ya sí estaba muerto, ya la lanza no hizo nada porque Jesús ya había muerto. Pero sí entregan el cuerpo y Lázaro, sí entregan el cuerpo y José lo lleva a la tumba y allí descansa. Y ahí, esa es la parte legal, ¿verdad, Y- pastor? En la parte legal hay que detenerse un poquito porque como algunos crearon algunas historias falsas para disminuir o para que no se creyera la realidad. Pero sí, hubo una prueba. ¿Está muerto o no está muerto? Así es. Y se le hizo la prueba, Jesucristo había muerto. Entonces, más adelante, pues ya Marcos ya va a describir qué va a pasar después, pero queda descartada todas las teorías de que no murió cuando ya se dice, efectivamente hicimos la prueba, está muerto. Aunque fue en un corto tiempo, pero ya sabemos que el pecado que cargó Jesucristo era tanto
que eso mató y destruyó pues la vida que tenía Cristo. Sí, gracias por esta oportunidad que nos ha dado Dios. Esperamos que quienes nos siguen viendo sigan escuchando la palabra de Dios, y hay una invitación para cada uno de ellos. Claro que sí, hermanos y amigos, nos da muchísimo gusto que sigan de cerca lecciones de la Biblia. Los invitamos siempre a escuchar la emisora, a seguir el canal, las redes sociales que tenemos, y por supuesto los invitamos para acercarse a una iglesia adventista. Ahí en tu comunidad, en tu colonia, ahí cerca tenemos iglesias adventistas del séptimo día. Te invitamos a ir, te invitamos a estudiar la palabra del Señor, y qué bueno saber que Jesucristo es el Salvador del mundo. Jesús te ama, así que la invitación está para que estés siempre pendiente de los canales que hemos mencionado y también de las iglesias que están cerca de ti. Vamos a terminar con una oración, pastor. Oremos. Gracias, nuestro Dios, por amarnos de una manera extraordinaria. Sabemos que nos amas, y por eso Jesús, en su grande amor, aceptó venir a morir a la cruz del Calvario. Amén. Dejó la gloria del cielo y aceptó la humillación de estar en esta tierra por muchos años, y aceptó pasar por la experiencia de la humillación tan grande de ser condenado a muerte y ser crucificado, y burlas, escarnios y todo aquello que ya había sido anunciado que viviría, lo experimentó. Todo por amor de nosotros, todo para que nosotros podamos tener salvación y vida eterna, para que nuestros pecados puedan ser perdonados, para que nuestras vidas puedan ser limpiadas, y para que no haya condenación, sino que haya salvación. Señor, rogamos por cada uno de los que sabemos que tenemos pecado, que lo podamos confesar, que no dejemos que el pecado nos siga destruyendo, sino que tengamos la seguridad que ya el sacrificio fue hecho, y ese sacrificio es válido también para nosotros, que hay un sustituto, y ese sustituto murió en nuestro lugar, y es nuestro Salvador Jesucristo. Gracias por eso, que todos podamos aceptarlo, para que un día también todos seamos parte de su reino. Oramos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.